Continuamos acá en este primer podium. Acá los domingos se van a convertir en domingos de debate y convergencia de ideas. Generalmente estamos acostumbrados a que los debates son confrontativos. En esta oportunidad han coincidido en ideas respecto a la permanencia de Venezuela dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Nosotros tenemos que hacer una pregunta obligatoria, además de recordar que estamos acompañados de José Antonio Gil Yepes y de José Toro Hardy en nuestro primer podio, nuestro primer domingo, estrenando este programa del encuentro de ideas y del respeto a las diferentes corrientes de pensamiento. Hablaban de que no era necesario permanecer en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero seguramente habrán algunas ventajas y por supuesto desventajas para permanecer en este organismo internacional. José Antonio Gil Yepes, honrados de que nos acompañe, nos dio una respuesta clara, precisa, citó un libro además, pero queremos saber ventajas y desventajas de permanecer en la OPEP. Mira, evidentemente la OPEP jugó un papel importante en su nacimiento porque el poder de las compañías petroleras multinacionales era muy fuerte. Tenías que ver cómo lograbas fortalecer a los productores y exportadores. Pero eso se desvirtuó notablemente, como dije antes, en el año 74 con el cambio, 73 al 74 con el cambio de política petrolera, en donde la OPEP entró en una etapa más agresiva hasta de recortes de producción para incrementar los precios. Eso trajo graves consecuencias sobre las economías mundiales. Eso ha marcado la necesidad de hacer proyecciones económicas bajo escenarios a partir de ese entonces, porque el precio del petróleo oscila mucho y tiene impactos en las economías de todos los países del mundo, y eso nos ha sumido en un proceso de incertidumbre sobre lo que puede pasar en esas economías, y no ha democratizado ni ha llevado a la mayoría de los países OPEP a una verdadera calidad de vida. Seguimos siendo, en la mayoría de los casos, ni siquiera democráticos. Entonces, yo creo que eso desde el punto de vista de virtudes y de defectos, ahí tienes una pintura de lo que puede ser este tema. Y en cuanto al futuro, yo creo que el futuro se marcó en la segunda reunión de presidentes de los países OPEP que convocó Chávez en Caracas, en donde se acordó manejar el equilibrio entre el volumen de producción y los precios para rescatar la participación petrolera en la energía. Muchísimas gracias al doctor José Antonio Gil Yepes. Vamos con el doctor José Toro Hardy, además rescatando que existen dos figuras dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Son países miembros y hay países socios. Y no pasa nada en las economías de estos países socios. Entonces, realmente no pasa nada negativo ni nada positivo. Son países socios, también están dentro de los estándares del tema petrolero, se apegan a lo que la Organización de Países Exportadores de Petróleo pueda decidir o no, y están dentro de los que toman en cuenta para poder establecer el precio del petróleo con esa fórmula perfecta, oferta-demanda dentro de la OPEP. Doctor Toro Hardy, ventajas y desventajas de permanecer en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Bueno, yo, tal como dije antes, en este momento eso no me preocupa demasiado. Después que hayamos aumentado 1 millón de barriles diarios en la producción, empezaremos a ver si debemos quedarnos o no quedarnos. Por el momento estamos muy por debajo de la cuota. En segundo lugar, la OPEP cumplió quizás una función importante porque ordenó los mercados petroleros en su origen. Pero tal como dijo José Antonio Gil, más o menos a partir de 1982, la OPEP pareciera que se concentró en procurar un aumento de los precios del petróleo. Yo creo que se le pasó la mano a la OPEP porque no entendió que en la medida en que más aumentaban los precios del petróleo empezó a estimular las inversiones en países desarrollados para buscar agentes energéticos alternos del petróleo o para buscar otras formas de producir petróleo de manera más económica, porque los países desarrollados no querían depender de un grupo de productores de petróleo que fijaban a su arbitrio los precios, aumentando o rebajando la producción. A la larga eso es lo que terminó redundando, lo que terminó generando el problema, por ejemplo, del fracking. ¿Qué pasó? Los Estados Unidos, Europa, en un momento determinado no quisieron seguir dependiendo de las oscilaciones de los precios del petróleo determinadas por la OPEP. Empezaron a invertir en desarrollar nuevas tecnologías, entre ellas el fracking. Empezaron a ver cómo producir petróleo de las grandes lutitas, son rocas que están en el subsuelo que contienen el petróleo en sus poros. Hoy en día el desarrollo del fracking es tal que es el fracking quien controla qué va a pasar con los precios del petróleo. Si sube los precios del petróleo, aumenta la producción de fracking y cae entonces la producción. Muchísimas gracias al doctor José Toro Hardy. Nosotros tenemos que continuar con este debate. Tenemos que hacerlo recordando
que existe algo que no depende de un Estado, no depende de un gobierno, ni depende del deseo de un gobierno. El establecimiento de los precios petroleros depende única y exclusivamente de la fórmula oferta-demanda por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero además de esto, esta misma organización decidió en algún momento disminuir la producción petrolera para poder atender a esa producción exacerbada que implementó Arabia Saudita para contrarrestar el liderazgo de Irán dentro del territorio, porque pues sin duda alguna existe una competencia importante vinculada a la religión dentro del territorio del Medio Oriente y Venezuela se vio directamente afectada. Pero por iniciativa de Rusia y Arabia Saudita precisamente decidieron aumentar ahora la producción petrolera. ¿Está entonces Venezuela en capacidad de aumentar la producción petrolera atendiendo a la petición de la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Vamos con el doctor José Antonio Gil Yepes. Mira, Venezuela en este momento no tiene los recursos, no tiene la organización porque PDVSA está desmantelada, está partidizada. Ya la tecnocracia que manejó PDVSA y que fue ejemplo mundial de una de las compañías petroleras y de las compañías en general más grandes del mundo, ya eso no existe y por lo tanto al no tener la organización no tiene la tecnología. Entonces las condiciones para que Venezuela pueda desarrollar otra vez su capacidad de producción de petróleo está dependiendo de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Muchísimas gracias al doctor José Antonio Gil Yepes. Vamos con usted, doctor José Torojardi. ¿Está Venezuela la capacidad de aumentar su producción petrolera? Porque en este momento nos encontramos a niveles de hace aproximadamente 90 años. Sí, bueno, ¿está Venezuela en capacidad? Dentro del actual esquema de políticas petroleras no está en capacidad. Nada más que para detener la caída de la producción hay que invertir en este momento 7.000 millones de dólares, que desde luego el Estado venezolano no los tiene. Ahora, si quisiésemos retomar la producción que teníamos cuando llega el presidente Chávez al poder, por allá en 1998, habría que invertir unos 200.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares por año durante los próximos 10 años. Bueno, eso desde luego Venezuela no los tiene. Y si el Estado los tuviese, bueno, probablemente tendría que atender las necesidades de la educación, de la salud, de la seguridad, de la justicia, antes que invertir en petróleo. Eso a mí lo que me indica es que en los próximos años si queremos recuperar la industria petrolera, vamos a necesitar de mucho más inversiones petroleras de lo que privadas de lo que hasta ahora hemos tenido. Una apertura petrolera mucho más audaz que la anterior. Muchísimas gracias, doctor Torojardi. Nosotros les recordamos que a través de nuestras redes sociales estamos dispuestos a recibir sus dudas, sugerencias y por supuesto comentarios. Recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @podiumpisogb, y pueden interactuar a través de la etiqueta Podium por GB. Con esto, nosotros vamos a un corte. Ya venimos con más de nuestro primer Podium.